La explotación o el concepto de explotación me parece que es el que más requiere ser reivindicado y rediscutido. Me parece que es un concepto que ha quedado con menos visibilidad que, que otros, incluso que la expropiación. La explotación es una palabra que se utiliza de un modo muy genérico para referir a alguna situación en la que alguien, no sé, trabaja y cobra muy poco, y que el capitalista hace una gran diferencia a expensas de ese trabajador, de esa trabajadora, y que es una acepción un poco imprecisa, y me parece que la noción de explotación tiene mucho para darnos a la hora de entender cómo funciona el capitalismo, pero necesitamos verla de un modo sistemático, asociarla con una perspectiva sobre el valor, cómo se produce valor en el capitalismo, y, más importante, relacionarla con las distintas etapas del capitalismo, ¿no? Poder comprender cuáles son las formas de explotación que hay en esta etapa del capitalismo que complementan, que incluso amplifican aquellas que estaban presentes, por ejemplo, en la época de Marx, y que consecuentemente vamos a necesitar hacer alguna recuperación crítica de los conceptos tradicionales de explotación, en el sentido de que hay que reconocerlos, pero a la vez hay que criticarlos y ver cómo hacemos para dar cuenta de lo que ocurre en el presente con ellos y más allá de ellos, ¿no? Me parece que si no se corre el riesgo de que explotación sea un concepto muy vago, que queda bien nombrar, pero que es poco útil para entender lo que ocurre en esta etapa del capitalismo. Bueno, en líneas generales, en la explotación tenemos actores explotadores y explotados. Los explotadores, perdón, obtienen una diferencia favorable que usualmente se llama plusvalor, es decir, un excedente de valor en términos económicos, y eso es a expensas de los actores. Uy, hay error. Ahí dice a expensas de los actores expropiados. No, está mal. Es a expensas de los actores explotados, ¿no? A los expropiados pobres ya los expropiaron en las diapositivas anteriores. Ahora estamos hablando de los explotados. Y se trata de una asimetría objetiva, nuevamente. Las percepciones subjetivas de los actores explotadores y explotados no son la cuestión relevante para definir si hay o no explotación. Uno puede ser explotado y creer que aquellos recursos que recibe a cambio del valor que brinda son muy grandes, incluso uno puede creer que está explotando a la persona que lo emplea o con la que ha entablado esta relación productiva, pero lo que nos interesa no es la representación de los actores, las representaciones subjetivas, en este caso, para definir la idea de explotación, sino que haya una asimetría objetiva en el valor intercambiado en favor del explotador. Eh, bueno, nuevamente este comentario relacionado con el marxismo analítico. Los actores pueden ser explotados, pero eso no obsta para que estuvieran dispuestos a recibir un valor mayor del que reciben. Olvídense de esto, en principio es una cuestión muy técnica, solo para los interesados en discusiones del marxismo analítico. Y, por supuesto ocurre en la esfera de la producción, como habíamos señalado. Hay intercambios asimétricos, pero aquí hay intercambios. En las relaciones de explotación hay un intercambio, ¿sí? Especialmente en las relaciones de explotación capitalista. Ya vamos a ver las diferencias cuando avancemos un poquito. Pero si en la expropiación podía haber solo quita de recursos, solo apropiación, sin ninguna compensación en algunos casos, en la explotación suele haber alguna clase de intercambio. Por supuesto, ese intercambio tiene que ser asimétrico, ¿no? Si no, no hay explotación. El objeto, y este es el punto más importante, un poco ya lo anunciamos, pero que vamos a ir desarrollando, es que el objeto de la explotación es el conocimiento humano, sobre todo en la explotación capitalista. En otras formas de explotación, además de explotarse el conocimiento humano,
puede haber alguna asimetría respecto de las energías vertidas en el trabajo. Pero en principio, querría que asociemos, o les propongo que asociemos, explotación a la utilización impaga o insuficientemente paga de conocimientos humanos. Para entender esto último, que es posiblemente lo que resulte más curioso o más distintivo, vamos a meternos en algún comentario sobre una propuesta alternativa acerca del plusvalor. Son dos o tres creo, slides, diapositivas, filminas, sobre una teoría del valor conocimiento. Este es un tema que requiere más trabajo. Estoy tratando de escribir un librito sobre esto. Pero, digamos, partamos de la idea básica como de manual hipersimplificado, o más que de manual hipersimplificado, de video muy breve de YouTube, como seguramente va a estar esto, va a ser este, sobre qué es el plusvalor en el marxismo. Bueno, digamos que hay gente que trabaja y que esa flechita roja es su trabajo, que lo pone en un objeto, en un producto, perdón, de trabajo, y supongan que eso es una cantidad de horas de trabajo. Este es un tema importante, medir en términos de tiempo de trabajo socialmente necesario, etc. Les pido por favor que me eviten las precisiones. Esta es una, como dice ahí, una versión hiper simplificada que tiene que tomar muy poquito tiempo, pero digamos que hay un tiempo de trabajo que se objetiva en el producto del trabajo. Supongamos que son unas 8 horas de trabajo, el capitalista se queda ese producto, lo vende, obtiene un dinero, le paga al trabajador un salario que es menor, es un salario equivalente, digamos, por caso a 4 horas de trabajo, es menor que la cantidad, que el valor, digamos, del trabajo puesto en el producto, y la diferencia entre esas 8 horas y las 4 horas de trabajo es el plus trabajo, es el plus valor, ¿no? Que explica esa bolsa de dinero. El capitalista se ha quedado con una cantidad de trabajo y así acumula capital mediante la explotación, ¿no? Entonces, el plusvalor que acumula el capitalista es la diferencia entre el valor que genera el trabajo y el salario que le paga al capitalista. Y acá viene la cuestión clave. La cuestión clave que me interesa señalar a mí, no necesariamente la de la teoría del valor del marxismo. El salario que le paga el capitalista, esas 4 horas, no es porque sí, sino que es aquella compensación que equivale al valor mínimo que necesita el trabajo, el trabajador, los trabajadores, para reproducir sus capacidades productivas. Para que el otro día el tipo, la mina, la persona que labura ahí vuelva a trabajar, tiene que morfar, dormir, ¿no? Hacer algunas cosas, viajar, hacer algunas cosas básicas para reproducir sus condiciones productivas y que así se reproduzca el proceso, ¿no? Cuando el capitalista paga menos que ese valor de la reproducción de la fuerza de trabajo, tenemos lo que se conoce como sobreexplotación. La sobreexplotación existe masivamente, es un recurso del capitalismo, etc., pero en principio no es el tipo ideal de explotación capitalista, ¿no? El tipo ideal de explotación capitalista, de acuerdo al marxismo, es esta que vemos acá. Que el salario incluya la canasta de bienes y servicios mínima para la reproducción de la fuerza de trabajo y que esa canasta se va modificando históricamente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la plusvalía, es decir, aquello que resulta del plus trabajo, de que sobren esas 4 horas, digamos, de que se quede el capitalista esas 4 horas, depende de una condición material muy simple.
y es que el trabajo, el trabajador, los trabajadores, de vuelta con las categorías un poco simplificadas, puedan generar más valor que el que necesita para reproducirse, ¿no? Si los trabajadores en 8 horas de trabajo generaran el valor eh, equivalente al que necesitan para reproducirse al otro día, o sea, si necesitaran consumir las 8 horas de trabajo que produjeron, no habría acumulación capitalista mediante explotación, no habría explotación en el sentido marxiano del término, ¿no? Esta es la idea crucial, entonces, no sé si crucial, una idea que me interesa subrayar acá. La plusvalía, insisto, depende de que el trabajo pueda generar más valor que el que necesita para reproducirse. Bien. Entonces, la pregunta que en general no se hace demasiado el marxismo es ¿de dónde viene esa propiedad? ¿De dónde surge el hecho de que el trabajo pueda producir más de lo que consume? ¿Cuál es la base material de la capacidad para producir más de lo que se requiere para reproducirse en idénticas condiciones? ¿No? ¿De dónde viene esto? El marxismo en general se detiene ante la noción de trabajo, que es la que privilegia. ¿De dónde viene el plus trabajo o la plusvalía? Del trabajo. Bueno, perfecto, pero ¿cuál es la materialidad del trabajo? ¿De qué está hecho el trabajo? ¿Qué tiene el trabajo que hace que pueda generar más que lo que consume? Más que, perdón, que lo que necesita consumir para reproducirse en condiciones similares, ¿no? Esta es la cuestión que me parece fundamental pensar. Y quiero proponerles una respuesta. No me quedó muy bien ahí el PowerPoint, esas flechitas no deberían estar ahí, pero sigamos adelante, ¿no? No revelan tampoco quién es el asesino. Teníamos esta idea, el trabajador vuelca su trabajo, la flechita roja, en el producto. Ahora, Jeremy Bentham había aportado en 1795 una idea muy muy simple, y es que el trabajo estaba hecho de dos entes, de dos cuestiones. Por un lado de energía y por otro lado de conocimientos. Esta es una idea de Bentham, pero ustedes van a reconocer enseguida la propuesta del materialismo cognitivo que vengo asestándoles, digamos. Tenemos que el trabajo está hecho de dos entes que tienen propiedades económicas muy distintas. El trabajo está hecho de, por un lado, energía, que se agota en su consumo productivo, que necesariamente debe ser actualizada, debe ser recuperada, hay que comer, hay que descansar, hay que cuidar la salud, hay que viajar, hay que hacer una serie de cosas. Entonces tenemos por un lado la energía con esas características económicas, digamos, estoy un poco tentado de decir ontológicas también, pero digamos características económicas, y por otro lado tenemos a los conocimientos con todas las peculiaridades económicas que ya señalamos en la clase anterior o la presentación anterior. El conocimiento no se desgasta con su uso productivo, en principio. No necesariamente debe ser actualizado luego de cada proceso productivo, ¿no? Una vez que ajustás tuercas, sabés ajustar tuercas, el primer día, para el día siguiente no tenés que volver a aprender cómo ajustar tuercas, sino que los conocimientos que portás se mantienen como tales y no deben ser repuestos. Sí debe ser repuesto su sustrato material, energético, físico. Por supuesto, esta cuestión también requeriría mayores precisiones porque dentro de los conocimientos tenemos una gran variedad. Algunos se actualizan, otros, por el contrario, se vuelven más valiosos a medida que los vas ejerciendo, pero no me quiero meter ahí en la diversidad. En principio,
me parece importante notar el contraste. En cualquier caso, hay un contraste muy notable entre el funcionamiento económico de la energía, de las energías, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras, y de los conocimientos portados por los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que hay una base materialista para entender de dónde sale esta propiedad que permite explicar la plusvalía, o el plusvalor, o el plustrabajo. El plusvalor entonces en el materialismo cognitivo es de este modo. Tenemos a la flechita que antes era trabajo descompuesta en dos, en la de energías y en la de conocimientos, ¿no? Entonces el valor creado, en el caso del aporte del trabajo, después hay otros elementos en este proceso productivo, algo creo que vimos en la presentación sobre materialismo cognitivo, pero desde el lado del trabajo se aporta conocimiento y energía a ese valor creado en el producto. Ese producto se lo queda el capitalista vende la mercancía, y lo que le paga al trabajador, el salario, es en realidad el mismo salario, estamos hablando siempre del mismo ejemplo, ¿no? Es el valor para reproducirse, pero ese valor para reproducirse no tiene tanta, me parece a mí, importancia verlo en términos de horas, o no es la explicación última, la asociación con el tiempo, sino que lo compensa por una cantidad de energías, básicamente, y no compensa el capitalista nada, o si hubiera que ser más precisos, habría que decir que compensa insuficientemente los conocimientos. O sea, debería haber ahí una flechita azul muy finita desde el capitalista hacia el trabajo, pero lo que me interesa que tengamos en cuenta es que la cantidad de conocimientos que aporta el trabajador es siempre mayor que aquella cantidad de conocimientos que se le paga, que se le retribuye. Mientras que, respecto de las energías que aporta, en el proceso típico ideal del capitalismo, siempre se le paga por el valor de esas energías. ¿Por qué? Por una cuestión material que señalábamos antes. Debe reproducir sus condiciones productivas. Y para eso, las energías tienen unas características económicas que requieren de su llenado, digamos, de su reposición, mientras que no necesariamente ocurre eso con el conocimiento. Y es entonces ese plus conocimiento, ese conocimiento impago que aportan los trabajadores y trabajadoras, lo que explica la plusvalía. Entonces, el plusvalor del capital es la diferencia entre el valor generado por el trabajo, conocimientos y energías, y el valor de la reproducción del trabajo, que son básicamente energías pagas. El plusvalor, reitero, es el conocimiento impago basado en las propiedades materiales del conocimiento, ¿no? Entre otras, por ejemplo, su no desgaste con el consumo productivo. Me parece que esta es la cuestión más importante para tratar de entender cómo funciona la explotación capitalista. Dicho esto, vamos a pasar a discutir la explotación, los tipos, digamos, de explotación que hay, la mercantil y no mercantil, capitalista y no capitalista, pero antes de eso vamos a hacer una pausa y vamos a continuar esto en otro video.